Bueno, ahora sí que vamos a dar uno e incluso dos botes. Dos botes. El ejercicio une dos cosas de las que hemos trabajado hasta ahora. Es, la primera, el tener el control de la visión del balón sin necesidad de mover ninguna parte de mi cuerpo, especialmente la cabeza, para seguirlo y fijarme en él automáticamente. Y segundo, tener la capacidad de mover mi mano rápida en su búsqueda y desplazarlo a uno o a otro lado. Hoy vamos a hacer el más sencillo. Para empezar, vamos a trabajar esto. He hecho el balón lo más atrás posible, que es una cosa que hablaremos más adelante, que veo un montón de situaciones donde los jugadores intentan pasar por detrás el balón desde aquí, enganchándolo desde aquí para luego seguir y genera muchos problemas. Entonces vamos a ponerlo muy atrás, para que el balón pase por debajo de mis piernas, casi por el medio, no por derecha ni no por izquierda, por el medio. Cuando lo he controlado, he de quitar la mano izquierda y de ponerme recto. Y cuando vea yo aparecer el balón, irme hacia derecha o izquierda en función de mi decisión, una mano u otra. Tienen que tomar esa decisión, ¿sí? Empezamos. Primera prueba. Primero hacemos esto, vemos que va bien, quitamos la visión del balón, ¿vale? Y quitamos la mano ya. Aquí y aquí, no más. Pero no quiero que la cabeza se mueva en ningún momento. Aquí. Yo veo aparecer el balón y coloco mi mano rápidamente para moverse. Vamos a hacerlo al revés, con izquierda. Difícil ahora, porque no es el mismo control con izquierda que con derecha para los que somos diestros, ¿vale? Ahí. Intentar que el balón salga despedido. Vamos a hacerlo con izquierda, el traslado de balón. Ahí. Ahí. No necesitamos mucho espacio, pero sí velocidad. Ahí. ¿Vale? Vamos a hacer un par más. Ahí. La última, lanzándolo lo más alto posible, y ahí estoy. Este es el siguiente ejercicio que os quería demostrar, ¿vale? Vamos a ver qué tal va esta segunda tanda y sobre todo animaros, seguir trabajando, seguir tactando la pelota, no cambiéis todos los ejercicios, sino hacer alguna vez de la semana pasada para ganar dominio de balón. Venga, ánimo.